La casi totalidad de los coches actuales, con excepción quizás de algún TT, no llevan rueda de repuesto. Y la echamos de menos. Lo creas o no, hay mucho que contar sobre la rueda de repuesto, desde su invención hasta su desaparición. Bienvenida al garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy día hay una herramienta que no puede faltar en un coche, que es esta. Un móvil. ¿Por qué? Porque con lo complicados que son los coches hoy día y el hecho de que no llevan rueda de repuesto, por cierto, como las motos, lo que no te puede faltar es un móvil para llamar a la grúa. Lo decimos muy a menudo en este canal, que hay cosas que parecen banales y no lo son. A lo mejor hacer un vídeo sobre rueda de repuesto os parece banal. Bueno, pues ya os digo yo que no, que hay muchas cosas que contar. Sobre la rueda de repuesto hay mucho que contar. Hay que contar su historia, su evolución, su conversión de rueda de repuesto convencional a la rueda de repuesto de socorro, bueno, como todos la conocemos, de galleta, a su desaparición, por motivos que no son solo económicos. La idea de este vídeo, por cierto, me la disteis algunos de vosotros que sois miembros del canal. Ya sabéis, os lo recuerdo, que tenemos un área de miembros del canal que por 0,99 € te puedes hacer socio, donde, bueno, hay vídeos muy específicos, muy personales. Uno, por ejemplo, es de 10 cosas que tengo colgadas en las paredes de mi casa, que es un vídeo que parecía banal y al final no lo fue. Y además charlo mucho con vosotros y fuiste lo que me disteis esta idea. Y ya sabéis que soy un pesado. Absolutamente, lo eres. Confirmado, 100%. 100%. Bueno, pero ya sabéis mi manía de que para entender las cosas, las historias, hay que empezarlas por el principio. La culpa es de John Boyd Dunlop. Toda la culpa es de Dunlop. Bueno, en que los hispanoparlantes decimos Dunlop. Ahora si dices Dunlop, pues todo el mundo piensa en una marca de neumáticos, pero Dunlop o Dunlop en inglés era un señor. Era un señor que además, bueno, pues, a ver, perdonadme la franqueza, le dolía el culo de ir en su bici por las calles adoquinadas de Belfast. Por supuesto, la bici del señor John Boyd Dunlop no era como las de ahora, tan guays con suspensiones, no. No solo no tenían suspensiones, sino que en esa época los neumáticos no existían, era una banda de goma pegada directamente a la llanta que solía ser de madera. Pero eso no era así en las bicis, era así en las bicis, en las motos y en los coches. Y en 1887 el señor Mr. Dunlop inventó las ruedas con cámara. Bueno, a partir de ese momento la vida fue mejor y más cómoda para los ciclistas, los motoristas y los automovilistas, que tenemos mucho que agradecer al señor Dunlop. Pero, esta vez no os deje perdonar, la perfección no es de este mundo. Y esta nueva solución trajo un nuevo problema. ¿Cuál era ese problema? Los pinchazos. ¿Las herraduras dan suerte? Sí, eso se dice, que encontrarse una herradura pues trae suerte. Yo nunca me he encontrado ninguna, por cierto. Pero eso no es lo que opinaban los automovilistas de finales del siglo XIX y primeros del XX, porque, como os he dicho, compartían los caminos, los coches, con los caballos y las carretas. Y claro, ¿qué pasaba? Las herraduras normalmente llevan 8 agujeros, aunque no siempre se ponen 8 clavos. Se supone que para dar suerte llevan 7. Pero claro, si una herradura suelta, quería decir que había clavos sueltos. Los caminos de esos tiempos, pues como los de ahora, tenían regueros, tenían piedras pequeñas, tenían piedras grandes, eventualmente algún cristal, algún palo, algún pincho y además multitud de clavos que sistemáticamente hacían que pinchases la rueda. Pero es que además, cambiar una rueda pinchada era todo un calvario, porque el señor Dunlop había inventado la llanta, o sea, lo que es el interior, la cámara de aire, pero seguían yendo pegadas con pegamento a la llanta. ¿Y qué pasaba si pinchabas? Bueno, pues que tenías que coger un martillo y un formón, que si no sabéis lo que es, porque no sois carpinteros, es como un destornillador ancho y afilado. Y a base de golpes de martillo y formón, despegar la cámara completamente para pegar la nueva, esperar que el pegamento entrara en acción, montarlo todo y salir andando. O sea, un experto podría tardar varias horas. Tras Dunlop, Michelin. Pasa lo mismo que con Dunlop.
yo voy a decirlo en castellano. Si le preguntas a alguien por Michelin, te va a decir enseguida que es una de las marcas de neumáticos más importantes del mundo. Pero bueno, eso es ahora. Pero en su momento era el apellido de dos hermanos que se llamaban André y Edouard, que tenían un taller de bicicletas en un pueblecito, además con mucha tradición en el mundo del motor, que es Clermont-Ferrand. Y viendo el tremendo curro que daba a cambiar pues, la cámara, el neumático, todo este lío, decidieron inventar un sistema para poder cambiar la cámara de forma que lo pudiera hacer cualquiera y con facilidad. Bueno, inventaron los neumáticos con cámara más o menos igual que los que son ahora y el éxito fue total. En la prueba París de 1891 participaron nada menos que 200 ciclistas y solo uno llevaba los neumáticos Michelin, el invento de los hermanos Michelin. Bueno, este fue el que ganó porque los ciclistas pinchaban mucho, ganó además de calle. El éxito fue tal que solo un año después, el neumático Michelin era el más utilizado por todos los ciclistas franceses. Este éxito, además, pues se trasvasó a las motos y a los coches. De hecho, en 1906, si no me equivoco, fue cuando se celebró el que se considera el primer Gran Premio, que ganó Renault con un piloto que se llamaba Ferenc Six y que llevaba neumáticos desmontables Michelin que colaboraron también a la victoria. Todo es mejorable, Stepney. Pero con neumáticos desmontables o sin ellos, y los que vais en bici y habéis pinchado, ya lo sabréis, pues cambiar la cubierta, cambiar, mejor dicho, la cámara, llevaba su tiempo. Entonces, en 1904, a otros dos hermanos, por cierto, Walter y Tom Davies de Lanelli, se le ocurrió una idea muy sencilla, que era llevar una o más ruedas de repuesto. ¿Por qué? Porque siempre sería más fácil parar el coche a un lado y cambiar la rueda completa, que serían unos cuantos tornillos, que tener que reparar la rueda. Con este sistema de llevar simplemente una rueda o dos ruedas más, pues claro, esto era muy fácil, porque cambiabas la rueda y luego la rueda, en vez de cambiarla tú y mancharte las manos, la llevabas al taller donde lo arreglaban y ya está. Ellos crearon una empresa que se llamó Stepney Ironmongers, que tuvo tal éxito que hoy día, más de 100 años después, en muchos países anglosajones, colonias inglesas, pues se sigue llamando Stepney a la rueda de repuesto. Durante más de un siglo, los coches llevaban rueda de repuesto, y unas herramientas básicas, básicamente un gato y un par de llaves para, si pinchabas, cambiar la rueda de repuesto y ya está. Al principio iban fuera, normalmente eran una y generalmente dos, y iban fuera. Pero luego, ¿qué pasó? Bueno, las carrocerías se hicieron mucho más modernas, más aerodinámicas, llegaron los chasis autoportantes y claro, las ruedas de repuesto no podían ir por fuera, pasaron a ir dentro. Esto fue el principio del fin, porque las ruedas de los coches cada vez eran más grandes. Bueno, respecto a los antiguos coches no eran más grandes de diámetro, luego han vuelto a crecer, pero sobre todo eran más grandes en anchura y encontrarles alojamiento dentro del coche no era fácil porque había alguno que la llevaban en el maletero, pero cuando cambiaban la rueda, si había llovido y tal, estaba hecho un asco, ponías el maletero perdido. Había coches que la llevaban, por ejemplo, el Seat Panda, que eran estrechitas, le cabía como el Renault 5, si no recuerdo mal, dentro, o el 127, dentro del capó motor. Había otros, el R8, por ejemplo, era muy curioso, porque se abría como una boca detrás de la matrícula y estaba la rueda ahí. En el R6, que tuvo mi padre, que lo conozco bien, y todavía se sigue usando mucho este sistema en furgonetas, iba por debajo, que pasaba lo mismo, que el día que pinchabas, es que cuando sacaba la rueda de repuesto estaba hecho un verdadero asco. Pero bueno, se bujaban la vida como podían, pero a medida que las ruedas empezaron a crecer en anchura, el problema se empezó a complicar. Este vídeo se presta a alguna anécdota, y hay una que tiene que ver con la rueda de repuesto que a mí me divierte mucho, y no voy a decir el periodista, es un poquito larga, pero vale la pena. Un periodista, un grandísimo periodista, que fue a una presentación de un coche, tampoco voy a decir la marca, y le dieron un montón de datos, sobre todo en un coche que lleva motor delantero transversal y le dieron el dato del reparto de pesos detrás y delante. Pero el motor transversal, como todos los motores, iba vencido a un lado, o sea, no iba hacia el centro, iba hacia un lado para que cupiera la caja de cambios. Y este periodista, buen amigo, preguntó que cuál era el reparto entre el lado derecho e izquierdo, y no tenían el dato. Bueno, pues cuando pasa esto, entre los ingenieros, les da vergüenza no poder responder un periodista un dato. Poco después, la misma marca
presentaba otro modelo, además un modelo deportivo. Y el director de comunicación le dijo a este periodista: no te preocupes porque hoy no lo sabemos todo. Han venido un montón de ingenieros, pregunta lo que quieras. Y este coche, una de las características peculiares que tenía es que era de los primeros que usaba neumáticos asimétricos. Tiene un dibujo que hacía que los neumáticos tuvieran mano o de la derecha o era de la izquierda. Y este buen amigo mío pues hizo una pregunta que era: ¿y la rueda de repuesto es del lado derecho o del lado izquierdo? Bueno, no supieron qué responderle. Tiene lógica porque en los lugares donde se circula por la derecha, es decir, la rueda derecha va más cerca del arcén, más sucio, se pincha más en el lado derecho, mientras que en los países, que por cierto tenemos un vídeo de por qué se circula por la izquierda, que se circula por la izquierda se pincha más en el lado izquierdo. O sea que la pregunta no era baladí. Esto de baladí me encanta, ya sé que es muy antiguo, pero es una palabra que me encanta. Dame una galleta. No soy el monstruo de las galletas, ya os contaré. Bueno, al principio la rueda de repuesto era una rueda más exactamente igual que las demás. Pero claro, luego se empezaron a hacer más populares las llantas de aleación, que eran más caras, y ya se dio el primer paso. La rueda de repuesto era idéntica de dimensiones, pero con llanta de chapa en vez de aleación. Pero yo insisto, el tamaño de la rueda de los coches crecía más y más y más, eran muy anchas y cada vez costaba más encontrarle un hueco dentro. Si se lo encontrabas, era a base de reducir la capacidad del maletero. Y entonces ahí llegó la mente brillante de algún ingeniero que pensó: bueno, pues ¿para qué vamos a poner una rueda de repuesto como las demás? Ponemos una de fortuna, como se dice en términos náuticos, una de socorro, bueno, la llamada rueda de galleta. Yo sobre esta rueda de galleta te voy a contar una anécdota buena y una mala. Voy a empezar por la mala, con mi querido BMW 328i Touring, bueno, que venía de viaje con mi mujer, mis dos hijos, una amiga y el equipaje hasta arriba. Y a poco de salir iba desde Altea a Madrid, para que os hagáis una idea, lo que no conocéis el recorrido, un poquito menos de 500 kilómetros. Y además salíamos de noche, porque los niños eran pequeños y así iban dormidos. Bueno, al poco de salir pinchamos. Bueno, para empezar, para acceder a la rueda de recambio, que era de galleta, tuvimos que vaciar el maletero y luego poner esa rueda. Y luego, cuando pusimos la rueda de verdad, que era más grande, no nos cabían las cosas del maletero. Bueno, fue una auténtica aventura, pero eso no fue lo peor. Es que con estas ruedas la velocidad máxima te la limitan a 80. Me acuerdo que me dijo mi mujer en ese momento, me dijo: bueno, no pasa nada, podemos llegar a Madrid. O sí, a 80 por hora. Se me hizo el viaje eterno. La anécdota buena es que haciendo fotos de un Golf GTI como el que tengo ahora, pues entré haciendo un RAS, ya sabéis que un RAS es pisar un poco el arcén, había una piedra y reventé el neumático. Bueno, pues el coche tenía rueda de galleta, pero digo, voy a ser muy listo, voy a hacer una cosa, voy a poner la rueda de galleta detrás y la normal delante. Bueno, pues levanté el coche, quité la rueda de atrás, puse la de galleta y cuando fui a poner la rueda normal delante, resultó que del golpe había sido tan violento que el buje se había doblado de suspensión y se había desplazado hacia atrás. Con tal fortuna que la rueda normal no cabía, pero la rueda de galleta, por unos centímetros, sí que cabía. Así que gracias a que llevaba rueda de galleta, pude volver rodando. Las ruedas tipo galleta se extendieron rápidamente porque tenían ventajas evidentes de espacio, peso y de precio. Y bueno, y luego además porque en los países más civilizados casi no se pincha. Está claro que no es lo mismo ir por un país civilizado de occidental que si te metes por la India o quieres cruzar el desierto o te vas a China, a la parte interna de China. Bueno, es que por ejemplo cuando bajas, que en Madrid, en España, tenemos Marruecos muy cerquita y es el desierto que tenemos más cercano, lo primero que te aconsejan cuando bajas a hacer dunas y a ir por el desierto es llevar al menos 2 ruedas de recambio. Y llegan los kits y los run flats. Y llegó otra mente privilegiada que dijo: pero si total, si ya hoy día no se pincha, hay una forma de ahorrar más dinero y de ahorrar más espacio. ¿Qué es? Sencillamente no poner rueda de repuesto. Pero como, entre otras cosas, la ley te exige llevar a algún sistema que si tienes un pinchazo poder continuar, inventaron los famosos, tristemente famosos, kits antipinchazos. ¿Habéis usado alguna vez estos kits? Yo sí he tenido que usarlos y además no una vez ni dos, sino varias. Y hay un problema: si el pinchazo es pequeño, pues no tienes problema. Si el pinchazo es pequeño, pues lo pones y tal igual y sales andando. Pero como sea, no te digo una raja de 3 centímetros, una rajita de 4 o 5 milímetros, pues no se arregla. A mí me pasó con un Citroën C4 Picasso que tuve, el guardacoches cuando me lo fue a aparcar,
mordió el bordillo y hizo una raja de eso, de 4 milímetros. Como nos esperaban a comer, le dije, no se preocupe, le dije al señor, que luego salgo y cambio la rueda en un momento. Comí, cuando fui a cambiar la rueda en un momento, me encontré con que ese coche no tenía ni rueda de galleta ni nada, tenía kit antipinchazos. Y no conseguía el producto que se pone dentro tapar una rajita, como os digo, de 4 milímetros. Al total, bueno, en resumen, volvimos de esa cena en grúa. Y luego están las ruedas Run Flat. Estas ruedas se supone que no pinchan. Bueno, eso es mentira. Las ruedas Run Flat no es que no pinchen, es que puedes seguir rodando con la rueda pinchada, también a una velocidad más contenida, dependiendo del sistema, entre 80, 100 o hasta 120, pero normalmente 80 o 100. ¿Cómo funciona el sistema? Muy sencillo, lleva una estructura interna para que cuando no hay aire, pues el neumático, en vez de tocar en la llanta metálica, lleva un sistema interno que toca ahí y, como os digo, te permite rodar. No es que no se pinche, te permite rodar sin aire. A mí no me gustan porque son pesadas y son caras, aunque confieso que en este sentido se está avanzando bastante y ya hay ruedas Run Flat que merecen la pena. Mi Mazda MX-5 no tiene rueda de repuesto, es que en el maletero no le cabría ni una de galleta. Pero luego hay otros casos también divertidos, como por ejemplo el de algunos sub. Voy a citar el del Mercedes Clase R. El Mercedes Clase R llevaba rueda de galleta, pero además hicimos un reportaje muy divertido porque cuando tú cogías, si pinchabas y ponías rueda de galleta, la rueda que quitabas no cabía prácticamente en el maletero. Bueno, sin prácticamente, no cabía en el maletero, la tenías que meter en los asientos traseros. Imaginad que pincháis yendo por el campo y tenéis que meter la rueda encima de los asientos de cuero. Voy a añadir improvisada una cosa, porque recuerdo que la primera moto que tuve medio seria fue una Vespa. La Vespa llevaba rueda de repuesto. Yo me acuerdo que pinché, llevamos un grupito, había unos clavos, pinchamos varios y yo que llevaba una Vespa, pues cogí la rueda de repuesto y la puse. Y es que, sinceramente, yo sé los inconvenientes, pero aunque sea de galleta, yo echo de menos la tranquilidad que te da llevar una rueda de repuesto. He elegido como coche del día el Land Rover Santana, el de los años finales de los 70 y primeros 80, y os preguntaréis por qué. Bueno, yo ese coche tuve mi primer contacto cuando prestaba el servicio militar, la mili, que se dice aquí en España. Y ese coche había una cosa que me encantaba. Me encantaba porque me daba tranquilidad y porque molaba, le daba al coche así una pinta como de poderoso, que era la rueda de recambio encima del capó. Es muy típico, además se ve en las películas, lo lleva el Land Rover Santana, pero el Land Rover convencional también. Los Land Rover llevan esa rueda ahí. A veces llevaban una detrás, o bien en el portón, que no era muy buena idea porque pesaba mucho y acababa rompiendo las bisagras, o bien en el lateral, si vas por el campo te da igual que sea más ancho el coche. Pero a mí, conducir ese coche viéndolo al repuesto, me molaba mucho. Arturo me pregunta, pero además me insiste, que sí, que con una rueda de galleta se puede ir a más de 80. Bueno, vamos a ver. Está prohibido, es peligroso porque a esa velocidad sufre un desgaste enorme. Pero como poder, es posible. Alfonso me hace una pregunta que realmente merecería un vídeo, que me dice si es más fácil pinchar con una rueda sin cámara o con una rueda con cámara. Yo te diré una cosa, las posibilidades de pinchar son más o menos iguales. La ventaja de la rueda sin cámara es que no revienta. No revienta. Cuando tú pinchas una rueda con cámara, es el famoso reventón. Con una rueda sin cámara, eso no sucede. Es tan interesante que yo creo que merece hacer un vídeo sobre este tema. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Como sabéis, siempre tengo unos consejitos. ¿Sabéis que es una buena inversión invertir en coches de pedales, en juguetes de pedales antiguos? Bueno, Luis Alberto Izquierdo os lo cuenta en nuestra web, donde hay hecho un artículo específico sobre esto. Otra cosa, ya sabéis que a mí me gustan las motos, pero he hecho un vídeo en Moto1 Pro que se llama Motos híbridas, eléctricas y autónomas. Aléjate de mí, Satanás. Bueno, es un vídeo en el que Rodrigo me encerró en el baño, solo os digo eso. Ya sabéis que en Moto1 Pro tenemos muchos vídeos de motos y os recuerdo que tenemos podcast los lunes. El último que he hecho es sobre el precio de la gasolina, que algunos agoreros dicen que este año va a subir a 3 euros. Ya os digo yo que no. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.